Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. ¿Cómo derrotar a Boric? No se derrota a Boric tratando de convencer a la gente que la segunda vuelta puede ser entre la señora Jasna Proboste y Boric. Esa es la estrategia artera que están usando intelectuales chantas para intentar que la gente no vote por José Antonio Kast, ante el miedo de que Sichel pueda perder y la segunda vuelta sea entre Proboste y Boric. Y digo que es un análisis muy chanta, que puede estar incluso apoyado por encuestas. Yo no voy a refutar aquí la evidencia empírica de encuestas que han probado en todas las últimas elecciones no dar el ancho, no haber sido predictivas en nada, y nunca le han dado cuenta a la ciudadanía de por qué han tenido los resultados que han tenido. Y yo no sé si es que realmente lo que pretenden es reflejar las opiniones de la gente o crear opinión. A veces me da la sensación de que es más bien lo segundo. No hay ninguna posibilidad, mi querido telepensante, de que bueno, siempre hay posibilidades. La realidad siempre excede con creces las más afiebradas fantasías, ¿no le parece? Lo increíble lo estamos viviendo, de hecho. Las historias de engaños, de mentiras, la manipulación emocional de la gente en una política donde el emotivismo ha sido, pero la tónica del retiro, ahora va a ser lo del cuarto retiro, si es que esto se produce, que no veo por cómo no se va a producir, ha sido la tónica de todo lo que los medios han promovido. Bueno, nosotros hoy día ya podemos pensar que cualquier cosa es posible. Y sobre todo donde no tenemos la tranquilidad hoy día que antes se tenía respecto al Cervel. Es muy grave lo que está pasando. Y espero que eso se arregle porque no pueden quedar fuera toda la cantidad de candidatos, tanto de republicanos como de Apruebo Dignidad. Distinto es el caso de Meo, que tiene un problema legal, digamos, por corrupción, y que todavía no está resuelto. Eso es un tema aparte, ¿no? Pero lo que tenga que ver con problemas asociados a la plataforma, lo lógico es que se resuelva, porque si no, evidentemente que hay una manipulación. Realmente ya sería como entrar a pensar muy mal de personas que quizás no saben bien cómo llevar este asunto. Dejémoslo ahí. Hablemos de incompetencia profesional del Cervel. Bueno, pero la probabilidad de que Jasna y Boric vayan juntos a la segunda vuelta prácticamente es nula. El que crea eso y quienes levanten eso, a ver, la gente puede creer muchas cosas, y eso no es un problema, pero que personas que tienen una formación intelectual afirmen que dos candidatos que se pelean exactamente el mismo voto, ni Jasna ni Boric le quitarían un solo voto a Sichel. No existe ninguna posibilidad. Porque no importa que Jasna lleve la etiqueta de C, de la cual ella quería incluso renunciar, ¿no? Su planteamiento va en la misma línea que la de Boric y va en la misma línea que la de Jadwe. No hay ninguna diferencia en ese sentido. La única diferencia simbólica que hubiese sido relevante en el mapa político si hubiese salido Jadwe en vez de Boric, que acuérdense que Boric salió con el voto de mucha gente que no quería que saliera Jadwe. Eso no significa que apoyen a Boric. Ojo. Boric está inflado, hiperinflado. Entonces, el tema de las encuestas, yo no soy quien para ponerlo en duda respecto de qué tipo de evidencia empírica puedan constituir hoy día. Pero si analizo su historia reciente, la verdad es que las encuestas a nosotros no nos están diciendo nada real. Y no nos han dado ninguna explicación de por qué han fallado de forma tan absoluta y total en el último tiempo. Supuestamente Jadwe le iba a ganar a Boric. Supuestamente Lavín le iba a ganar a Sichel. No se deje llevar por las encuestas, mi querido telepensante, porque hoy día hay buenas razones para sospechar de que en lugar de estar levantando opinión la están creando. Y tampoco por el miedo que quieren infundar, que quieren estos intelectuales insuflar, esa era la palabra, en nuestro sector, para que no se vote por José Antonio ante el miedo de que la segunda vuelta sea entre Boric y Jasna Proboste. Hay una entrevista que Tomás Moschetti le hace a un académico de la Universidad Central que él tiene esta tesis. En toda la entrevista que se habla de las presidenciales, yo respeto mucho el trabajo de Tomás Moschetti y siempre lo estoy citando y lo veo siempre, pero me llamó la atención de que en ningún momento se hablara de José Antonio Kast. ¿Por qué?
¿Cómo es posible que primero se sostenga que existe la posibilidad de que Jasna y Boric vayan a una segunda vuelta? Es decir, toda la centroizquierda democrática, el centro, la centroderecha y la derecha sumarían menos que la izquierda con vocación totalitaria. Eso no ha pasado nunca en este país. En este país la izquierda con vocación totalitaria está sobre representada. Y tuvieron que hacer un cambio en el sistema electoral para lograr eso. Nosotros lo sabemos. Y también sabemos que los convencionales fueron elegidos con muy pocos votos. Entonces aquí hay muchos bias. Aquí hay muchas... uno no puede mirar el cuadro general sin hacerse cargo de qué es lo que hay detrás de ese cuadro general, ¿sí? Entonces, eso de que Boric y Jasna puedan pasar juntos a una segunda vuelta, desde mi punto de vista, es de orate. Y se está haciendo para insuflar en nuestro sector el miedo y para que nadie vote por José Antonio. Con eso Sichel no va a tener una derecha fuerte y no va a poder gobernar. Es así de simple, yo se los digo. Ya lo vimos en columnas pasadas. Entonces no se deje engañar, ¿eh? Porque, y aunque salgan las encuestas, no le crea a las encuestas, ese es mi llamado. Porque realmente no es posible creer las encuestas que fallaron en las últimas primarias del modo que lo hicieron. O sea, por lo menos yo llega un momento en que me canso, pues si nunca llega el viejo Pascuero, llega un momento en que yo al menos dejo de creer en el viejo Pascuero, no sé usted, pero yo sí. Y acuérdese las elecciones presidenciales pasadas, etc. Ahora, ¿cómo derrotar a Boric? Porque en realidad Jasna no es una competidora de peso y no le va a poder hacer la competencia a Sichel. Si usted me pregunta a mí, claro, la segunda vuelta puede ser entre una Jasna y un Sichel, o entre Sichel, Boric, y quizás entre Sichel y José Antonio, si es que realmente la gente expresa su malestar, su cansancio, y va a votar, porque ese es el punto, que vayan a votar. Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede abordar al señor Boric y mostrarlo a público tal cual como él es, sin ningún engaño, sin ninguna... porque esa discusión de si tiene título o no tiene título, a la gente mayormente no le interesa. Por ahí no se llevan las cosas. A ver, hoy día tenemos una convención constituyente, CC, vamos a hablar de la CC, de la convención constituyente, que está absolutamente desprestigiada. Le pregunto a usted, ¿quién es el candidato de la convención? Es tan simple, mi querido telepensante, que uno se pregunta, ¿en qué están los equipos de los diversos candidatos a la presidencia? ¿Que no lo ven? El candidato de la convención constituyente, que hoy día está absolutamente desprestigiada, a pesar de contar a su favor con ejércitos en las universidades, ejércitos en los medios de prensa, que juegan a su favor permanentemente. La derecha es la que supuestamente está detrás de la estafa del pelado, de la estafa de los 12 constituyentes, 12 o 14 que tienen IFE a pesar de que ganan 2,5 palos. La derecha es la que está detrás de la estafa que significó haber aceptado un cargo y después duplicarse el sueldo. Todo eso lo promueven los ejércitos que crearon una hermenéutica para reconducir el malestar por la corrupción, la delincuencia, la colusión, la baja de los sueldos reales, la falta de oportunidades, que cansó a la gente y la llevó a la calle en masa hacia el rediseño institucional de nuestro país a la pinta de ellos. Eso lo hicieron los ejércitos que hoy día apoyan a la convención, en los medios y en el mundo académico. A pesar de todo eso, hoy día no hay una institución que esté más horadada en términos de su legitimidad que la convención. Entonces, eureka, bastaría con respondernos a la pregunta de ¿cuál es el candidato de la convención? Y mostrarlo a público, así, para que su candidatura se caiga a pedazos y nadie quiera votar por él. Mire qué fácil. No hay que sacar nada más en cara. Y lo que yo le quiero contar acá es que efectivamente el señor Boric es el candidato de la convención constituyente. Y entre él y Jasna no hay mucha diferencia, entonces sería muy fácil también hablar de Jasna en estos mismos términos.
La convención está absolutamente desacreditada. Nadie excepto sus ejércitos mediáticos los están apoyando, mediáticos y académicos. El chileno medio está hasta acá. Y es cosa que usted le diga, bueno, dígame una cosa, ¿usted quiere más convención o menos convención? A ver, le voy a leer parte del programa del señor Boric para que vea que yo no hablo cabezas de pescado. Nuestro gobierno abordará las cuestiones pendientes y los desafíos abiertos a partir de la más grave crisis de derechos humanos desde el término de la dictadura. Lo haremos desde el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Garantías de no repetición. Uñi, muñi. Lo haremos... reconocimiento. Es que ¿sabe por qué me río? Porque tiene tanto de infantil el programa de Boric. De esa infancia, de ese sueño, de esa maravilla que es creer en cosas. Reconocimiento. El primer paso que debe dar el Estado de Chile es el reconocimiento de su participación activa y la de sus agentes en las violaciones a los derechos humanos como respuesta a las movilizaciones durante el estallido social. Solo así se podrá iniciar un arco de reparación integral que contemple desde un inicio la calidad de víctimas de las personas vulneradas, lesionadas, muertas y sus familiares. Claro, las lesiones no las hicieron los miembros de la primera línea, ¿no es cierto? Ellos no lesionaron a nadie. Verdad. En la medida que toda verdad de lo ocurrido no quede cabalmente establecida por las instituciones actualmente vigentes, especialmente el INDH, promoveremos la conformación de una comisión de verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social, compuesta por personas y organismos que den plena confianza a las víctimas y a los poderes del Estado. Justicia. Aseguraremos que quienes tuvieron la responsabilidad como actores cómplices o encubridores a violaciones a los derechos humanos a los niveles operativos de mando y político enfrentan instancias judiciales correspondientes, para lo que fortaleceremos los órganos públicos responsables de estas tareas. Reparación integral. Promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la atención, rehabilitación y tratamiento inmediato, oportuno y cercano a la residencia de todas las personas vulneradas en sus derechos humanos y medidas a partir de las cuales el Estado asuma responsabilidad económica, o sea, usted y yo asuma responsabilidad económica, porque usted sabe que el Estado no produce nada. Además, bueno, usted me puede decir Codelco, sí, pero los 5.000 millones de dólares de Codelco, fíjese que no van a alcanzar ni para pagar los intereses que la deuda va a tener en 2 años más, así que vamos a tener que ser nosotros nomás. Garantía de no repetición. Promoveremos en el marco de definiciones constituyentes una robusta y autónoma institucionalidad de defensa y promoción de los derechos humanos. Protección especial a personas defensoras de derechos humanos. Lo que va a hacer el señor Boric es crear una casta de personas, así como ya la tenemos con los fueros parlamentarios, pero solamente para defensores de los derechos humanos. Me imagino que si yo voy a defender los derechos humanos de la gente de la macrozona sur, no voy a caer bajo ese paraguas, ¿no? En el marco de la propuesta para la creación de la Defensoría de los Pueblos, él va a tener una Defensoría de los Pueblos, un grupo que merece contar con un estatus reforzado de protección es el de los defensores y defensoras de los derechos humanos. A ver, todo el libelo está con les, todes, no sé qué, así me lo voy a evitar, ¿ya? Para evitarnos el cansancio que produce la idiotez en el lenguaje. Teniendo como base la protección lograda en el acuerdo de Escazú, pendiente de ratificación por parte del Estado chileno, para quienes defienden temas medioambientales, etcétera, ampliaremos el resguardo de todo, ¿verdad?, quienes ejercen labores de promoción, protección y denuncia de las violaciones de los derechos humanos. El programa del señor Boric parte diciendo que su objetivo es que se cumplan las demandas que la izquierda gramsciana retradujo, porque eran demandas de no más corrupción, eran demandas de no más colisión, demandas de mayor libertad para emprender, demandas de menos abuso y demandas de un mejor servicio estatal. Todo eso ellos lo retradujeron en esto. Entonces, lo que Boric dice es que él lo que va a hacer es justamente actuar en favor del desmantelamiento del neoliberalismo, de la Constitución de 1980, comenzar a apoyar este inédito proceso constituyente democrático y paritario, con los pueblos originarios, aquí lo cito, con líderes sociales y políticos, con militantes independientes. Tenemos una gran oportunidad para que los jóvenes de todas las generaciones nos unamos con la energía que hemos acumulado durante décadas,
Ojalá además de energía hubieran acumulado sabiduría, ¿no le parece? Generemos el salto definitivo hacia la construcción de una sociedad distinta, más justa, más inclusiva, más digna. No, sí, notable. El próximo gobierno deberá ejecutar las transformaciones que ha exigido el pueblo en las movilizaciones, con especial énfasis desde el 18 de octubre de 2019. Y vámonos al detalle. ¿Por qué Boric es el candidato de la constituyente? Porque habla en los derechos sociales de una pensión básica universal que se crea para todas las personas, independiente de sus contribuciones previsionales. Me parece maravilloso que el señor Luksic reciba, por tomarlo a él como una figura representativa, ¿no es cierto?, que está en el escenario, no tengo ningún tema, digamos, en particular, pero recibe una pensión básica, me parece algo razonable, digamos. Van a tener, lo que avanza también el señor Boric es la plurinacionalidad. Ponga atención aquí, un gobierno transformador debe realizar políticas públicas, llevar adelante leyes que permitan un país plurinacional, con autodeterminación, habilitación de las autonomías indígenas, realización de los derechos sobre los territorios ancestrales y derechos lingüísticos culturales. Hay una muy buena entrevista que le hacen a Arturo Fontaine el 3 de septiembre en el MOL TV, donde él analiza un poco a Boric desde la perspectiva de que su discurso sería peronista. ¿Por qué sería peronista? Bueno, porque está en contra del TPP-11, pero muy bien se pregunta Arturo en esa entrevista, bueno, este tratado que fue firmado por Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Perú, es fundamental para el desarrollo económico de lo que viene y para hacer las transformaciones que supuestamente esta generación de jóvenes que según Boric ha acumulado tanta energía, pero claramente no sabiduría, pueda hacer los cambios que se quieren hacer en sustentabilidad, en el tema de la economía verde, pasar a hidrógeno verde, etc. Pero no, Boric está en contra de esto. Y sin embargo, al mismo tiempo, promete, ¿no es cierto?, este salto, creando una industria estatal de hidrógeno verde que requiere ni más ni menos que una inversión de 200.000 millones de dólares. Que simple. ¿De dónde va a sacar la plata? De los bolsillos de los chilenos. Porque con su programa no hay inversión extranjera posible, en esta materia al menos, dado que él quiere crear una empresa estatal. Y ningún inversor extranjero está dispuesto a pactar con empresas estatales latinoamericanas. Si eso sería como casarse con una persona con esquizofrenia. Sabemos perfectamente en qué termina. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con que sea nada más que un discurso peronista. Yo creo que hay algo mucho más importante que terminar con la autonomía del Banco Central, que también está en su programa. Incorporar a los trabajadores en los directorios, en la misma proporción que aquellos que representan a los accionistas. ¿Se puede imaginar? Bueno, en esa entrevista Arturo Fontaine descarta que esto exista en los distintos países que Boric cita que supuestamente existiría. Siempre esta gente está... Es que lo que pasa es que no hay que acumular solo energía, hay que acumular sabiduría. Y el tema, entonces, que yo lo que planteo es que acá no se trata solamente de un discurso peronista en términos de derechos sociales. Hablar de un Estado plurinacional, hablar de la creación de una casta de personas superiores porque serían defensores de los derechos humanos, anular el poder coercitivo del Estado, eso no es peronista, eso es neomarxista. Ojo. Y lo que se encuentra en el intermedio, efectivamente hay otros aspectos, como menciona muy bien Arturo, el Estado emprendedor. Claro, el Estado emprendedor, Boric dice que va a crear entonces esta empresa estatal de hidrógeno, ¿no es cierto? Y cito su programa, dice, para esto se plantea la necesidad de que Corfo evolucione en su forma y objetivos, convirtiéndose en un banco de desarrollo. Él cree que creando un banco va a tener plata. Bueno, lo que sí es muy preocupante es, y que aquí uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Sichel esté criticando a Boric
por no tener título universitario y no lo esté criticando por su propuesta en medios y libertad de expresión. Lo voy a leer, porque esto fue lo que le costó su triunfo a Jadwe, su triunfo al menos en los medios de prensa y comunicación. Porque los ejércitos son leales hasta un cierto punto. Acá los ejércitos que apoyan y que conforman esta vanguardia gramsciana, cuando ven afectados sus propios intereses, le dan rápidamente vuelta a la espalda a la persona que supuestamente enarbolaba aquellos ideales tan profundos y maravillosos que los hacen sentir tan bien cuando se van a acostar en la noche, porque ellos están súper a favor de la ley de paridad, pero 11 mujeres quedaron fuera de la convención. Ellos están súper a favor de la sobre representación de los pueblos originarios, pero resulta que ayer, afuera de la convención, llegaron todas las otras comunidades mapuches a decir que esos que están en la convención no los representan. Yo a veces me asombro de la ignorancia de la gente que está dentro de las élites. Porque yo sé desde los 24 años, más o menos, que no existe algo así como el pueblo mapuche. Son diversas comunidades y son súper anarquistas. Cada comunidad funciona en sí misma. No acepta una representación, no está dentro de su estructura esto de la democracia representativa. Son un poco como arentianos en ese sentido. Su participación es directa, no intermediada. No, esto de la representación no está dentro de sus códigos. Entonces, toda esta gente que desde el buenismo impulsó, ¿saben qué? Justamente lo opuesto, pues. Porque si yo no me siento representada y si no creo en la representación y usted me pone un representante, usted me está agrediendo. Lo que hicieron quienes promovieron estos escaños reservados para los pueblos originarios fue agredir a las comunidades indígenas. Agredirlos, no otra cosa. ¿Y sabe por qué la gente no lo sabe? Porque esto solo sale en el canal de los telepensantes. Bueno, vamos con nuestra democracia, medios y libertad de expresión. Para una democracia plena, y fíjese cómo se usa acá la retórica del oxímoron, es decir, de los contrarios. Es como el que te quiere te aporrea, más o menos, ¿no? Para una democracia plena es fundamental que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y presiones indebidas del gobierno en ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Garantizando la libertad de expresión. La participación ciudadana debe incidir en la labor de los medios, expresando sus inquietudes, propuestas e intereses. El rol del Estado para la profundización democrática en el ámbito de las comunicaciones debe fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista, con un sistema público robusto que asegure su sustentabilidad económica y social. Aquí viene el oxímoron. Para poder avanzar en la profundización democrática a través del sistema de medios es necesario generar condiciones constitucionales que habiliten al Estado. O sea, primero nosotros decíamos que no puede haber intervención del gobierno, pero ahora vamos a habilitar al Estado a tener un rol más activo en la afirmación positiva de la libertad de expresión. Para ello se proponen 4 líneas de acción. Desarrollar un nuevo sistema de medios públicos, más robusto que el actual, que incluya televisión, radio y multiplataforma. O sea, Chávez, hablando todos los días, suprimiendo todos los otros medios que le hacen competencia y teniendo nosotros más TVN, más canales que producen, que llegan a fin de año y entregan buenos resultados económicos y por lo tanto pueden mejorar su parrilla todos los años, que no nos cuestan un peso, más radios que no quiebran y que no fracasan. ¡Qué fantástico es el programa de Boric! Tengamos más medios de prensa y medios públicos, dentro del sistema estatal. Este será descentralizado con una gobernanza que asegure su autonomía del gobierno en ejercicio, con un directorio pluralista. Dígame una cosa, ¿dónde hay algo descentralizado acá, pluralista, si nosotros somos un mercado tan chiquitito que al final todos son primos de todos? Y yo creo que si analizáramos a quienes son los presos
que hoy día se dicen políticos, encontraríamos lazos de parentesco con harta gente conocida, digamos. ¿Por qué no hacerlo? Es una intuición, pero si no fuese directo sería como ya de tercer grado, por lo menos, porque en Chile somos muy pocos. Reformular de una manera eficiente e integrada la institucionalidad reguladora de los medios mediante un organismo autónomo del Estado que vele por asegurar, este organismo autónomo del Estado, pero el Estado cuando tiene un gobierno no responde a su gobierno, sino que es autónomo, como la mayoría de quienes hoy día están en los puestos burocráticos no son operadores políticos, entonces nosotros podemos confiar en que este organismo va a ser autónomo del Estado y que no va a tener absolutamente ningún color político. Que vele por asegurar el cumplimiento del interés público. ¿Quién va a determinar cuál es el interés público? Dígame una cosa, ese drag queen que salió en la red de nombre Anastasia, que llamó a quemar al Papa y que se manifestó de una forma claramente pornográfica en un canal abierto, donde cualquier niño de 4 o 5 años podría haberlo visto. Pornografía, eso es. Si usted quiere, no pura y dura, porque era una imitación de situaciones pornográficas, asquerosas. ¿Y quién le pone un límite a eso? Hoy día ni siquiera las instituciones que tenemos, porque eso sí es el interés público. El interés público es claramente que un menor de edad no tenga acceso a través de la televisión abierta a ese tipo de manifestaciones degeneradas. ¿Y qué pasa? Yo no sé en qué minuto parte importante de la élite en este país se va a dar cuenta de lo que está pasando. No, realmente no lo sé. No voy a subir eso como ejemplo para que los casi 93.000 suscriptores de este canal o más, no llevo la cuenta, lo vean y realmente aterricen. Que acá se está destruyendo la infancia. Perdón que haga este paréntesis, pero siempre yo digo, ¿por qué no estudié Derecho? ¿Por qué no estudié Derecho? Eso salvo este país. Hubiese hecho como lo hacen los gringos, ¿me entiendes? Una asociación de abogados en defensa, por ejemplo, de eso, de la inocencia de los niños. Y por lo tanto para ponerle un límite a cómo funcionan los medios de comunicación, llegando hasta las últimas consecuencias, hasta organismos internacionales, haciendo de esto público, algo público, transmitiéndolo a todos los canales internacionales para que vean cómo funciona la televisión abierta en Chile, porque esto le puedo asegurar que en Alemania no se da. Hubiese hecho una red de apoyo a al bien que la mayor parte de los ciudadanos encuentra en que hayan diferentes horarios para diferentes intereses. Y por algo la pornografía no forma parte de lo que puede entrar en la cartelera mediática, abierta, ¿no? Bueno, volvamos con Boric. Entonces quiere crear este Consejo Regulador de Comunicaciones, el cual absorberá la actual institucionalidad alojada en el Consejo Nacional de Televisión, incorporando también atribuciones de regulación sobre la industria radial y de las telecomunicaciones en general, basándose en un único ente convergente que pueda enfrentar la creciente complejidad del sistema medial, con medios que abarcan diversas plataformas. O sea, olvídese del canal de los telepensantes. Promover medidas que resguarden los derechos de los trabajadores de las comunicaciones. Aquí es donde les regala el poroto, la habichuela mágica. Tanto en su derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa. O sea, les va a poner una entidad que va a hacer censura previa, pero luego les dice que su derecho a la libertad de expresión está asegurado. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado tras la creación de este organismo? ¿Va a poder evitar ejercer su poder sobre los periodistas y quienes trabajan en los medios de prensa respetando su libertad de expresión si tiene que actuar en función de un interés público? ¿Cuál es el interés público? ¿Lo van a establecer ellos? Quiero terminar esta columna preguntándome por qué no se le critica a Boric desde acá. ¿Por qué no se aprovecha la misma entrada que se aprovechó con Jadwe?
y se le enrostra esto? ¿Por qué no se muestra que Boric es el presidente de la Convención Constituyente? ¿Por qué no se hace eso? Si la convención ya está tan deslegitimada, ¿no le parece a usted, mi querido telepensante, que eso es bastante más inteligente que plantear la falta de currículum escolar, porque yo creo que es escolar, no en el sentido formal, pero en el sentido sustancial, que tiene Boric? Yo sé por qué no se hace. A pesar de que Boric habla de un Estado emprendedor, de la creación de un banco de desarrollo, habla de que van a haber iniciativas de ley que regulan y permitan el uso de la fuerza de los agentes estatales, que se actúe solo por derechos y protocolos que sean las instituciones, indulto general a las personas privadas de libertad en el marco del estallido social, presos de la revuelta, ley que reconozca y promueva, proteja a los defensores de derechos humanos, ley de reparación integral a las víctimas de violencia institucional y sus familias que cubra desde el año 90 en adelante. Me imagino que todo eso no incorpora a las víctimas en la macrozona sur, no incorpora tampoco a las víctimas del estallido, de todo lo que significó la destrucción de sus fuentes laborales y del trabajo de toda una vida. Así funciona este tipo de discurso. Si yo fuese candidato a la presidencia, diría: usted, señor Boric, es el candidato de la Convención Constituyente. Y usted, señor votante, si quiere un gobierno que funcione como la Convención, vote por Boric. Que tengan una muy buena semana.